Cleos dispone de un potente apartado económico que nos permitirá ir acumulando tanto honorarios como gastos, ya sean fijos o computación de horas, así como otros conceptos tales como provisiones de fondos, facturas o abonos, para que el usuario de Cleos tenga un control muy específico sobre el estado financiero del despacho. Les vamos a mostrar los pasos más esenciales del proceso de facturación y les invitamos a contactar con el equipo de soporte para resolver cualquier duda adicional. Para este ejemplo, vamos a mostrar un expediente que aún no tiene anotaciones de ningún tipo, de ahí que la ventana de resumen financiero aparezca sin información. En Cleos disponemos de dos formas de facturación básica. Una facturación indirecta, en la cual anotaremos aquellas cuestiones que desearemos facturar en un futuro, o bien una facturación directa, donde creamos la factura sin anotaciones previas. Dichas anotaciones económicas, ya sean por importe o por horas, las llamamos actividades, dado que son gestiones realizadas por los profesionales y con un interés económico. Vamos a empezar viendo cómo se pueden crear esas anotaciones de actividades que posteriormente pasaremos a facturar. En el apartado de actividades del expediente pulsaremos en crear una nueva actividad y aquí podremos ver quién es el propietario de esta actividad. Para Cleos el propietario de actividad es importante, dado que podríamos hacer configuración en las tarifas para que, dependiendo de la persona que esté creando esa actividad, el importe de ese honorario o el importe que se cobra por hora de esa persona varíe dependiendo del propietario. Por ejemplo, no cobra por hora lo mismo los socios que un junior o un becario. Por defecto el propietario aparece automáticamente cumplimentado en base al usuario que está creando la actividad. Lo segundo a seleccionar sería el tipo de actividad. Cleos ya trae por defecto algunos tipos básicos como horas facturables, no facturables, honorarios, gastos, etc., pero siempre cabría la posibilidad de generar otros tipos de actividades para que se adecue a las necesidades del despacho. Cada tipo de actividad puede coincidir que tenga un único elemento facturable o se podrían llegar a configurar tipos de actividad que contengan más de un elemento facturable. Por ejemplo, podríamos elegir uno de los tipos que previamente hemos configurado en la aplicación y veremos que para el tipo constitución de sociedad aparece una serie de elementos facturables. En el caso de que ustedes deseen configurar diferentes tipos y diferentes elementos facturables, contacten con nuestro equipo de soporte y les podríamos ayudar. Para simplificar, voy a elegir un tipo de actividad que contenga solamente un elemento facturable. El siguiente campo que nos aparece es la fecha en la que se realizó esa actividad. Puede ser cumplimentado a mano o seleccionado de un calendario. También nos recuerda en qué expediente va a quedar registrado y la descripción de la actividad. Dado que esta actividad solo tiene un elemento facturable, quizás no es tan importante la descripción de la actividad como tal, pero si nos habituamos a computar actividades que contengan una serie de elementos facturables diferentes, sí resultaría interesante el poder tener bien cumplimentada la descripción de la actividad para poder diferenciarla cuando estemos viendo un listado de actividades. Quizás el elemento más importante de la actividad es el elemento facturable. De hecho, sí que es muy interesante el poder cumplimentar bien la descripción de la actividad. En este caso voy a suponer que ha sido una llamada telefónica. Cleos permite el marcar como facturable o no facturable cada uno de los elementos. Esto es importante porque en muchos despachos se pueden llegar a computar muchísimas gestiones que se realizan con los expedientes y así podríamos diferenciar aquellas que son facturables y que llegarán a ser facturadas en el expediente de aquellas que, aun habiendo sido necesario invertir un tiempo, no se van a facturar nunca, de modo que podremos saber el total de tiempo invertido en el expediente y de ese total qué tiempo sí vamos a facturar y cuánto no, y así saber si nos está saliendo rentable el expediente. Indicaríamos el número de horas, ya sea manualmente o seleccionándolo de la lista, y como en Cleos ya hemos indicado cuál es el precio por hora de ese propietario, ya nos calcula la cantidad total. En todo caso, aunque hayamos elegido un tipo de actividad que solo contenga un elemento facturable, siempre podremos añadir más honorarios o añadir más gastos directamente desde estos botones sin tener que salir de esta misma ventana. Tantas actividades vayamos haciendo en el expediente, tantas iríamos creando para saber qué es lo que se ha gestionado en dicho expediente. Pero no solo se pueden computar horas, también podríamos crear actividades basadas en honorarios fijos. Por ejemplo, si selecciono este tipo de actividad de honorarios, se nos añade un elemento de facturación de honorarios donde yo podría escribir la descripción que quisiera e indicar el importe fijo. Pulsaríamos en crear actividad para que quedara registrada. Voy a registrar una nueva actividad, en este caso no facturable, para poder ver el efecto. Voy a seleccionar en este caso horas no facturables. En la descripción voy a indicar que es por una reunión con el cliente y vamos a marcar que han sido, por ejemplo, 3 horas con 45.
A pesar de que se trata de un elemento no facturable, Cleos nos va a permitir el poder indicar el precio hora que se hubiera cobrado en este caso, a fin de conocer no solamente el tiempo que hemos invertido, sino también el importe que hubiéramos cobrado en el caso de facturarlo. Pulso de nuevo en crear actividad y ya podríamos ver aquí el listado de todas las actividades que hemos ido realizando con el paso del tiempo y a la derecha el cómputo de cuántas horas se han invertido, 5 horas y cuarto, de las cuales se han dedicado 3 horas con 45 a cuestiones no facturables y 1 hora y media a cuestiones que sí son facturables. Si en lugar de verlo a modo de tiempo lo queremos ver a modo de importe, pulsaríamos en este botón y aquí ya podemos visualizar que en horas no facturables se nos han ido 562,50 euros, en horas facturables 225 y en honorarios fijos 200, haciendo una suma total de 987,50. Esto nos ayuda a saber la rentabilidad del expediente. En este apartado seguiríamos creando cada vez más actividades hasta que llegara el momento de facturar, que nos pasaríamos a la pestaña de facturación. Como vemos, toda esa información que hemos ido reportando en las actividades ahora se ven aquí reflejada a modo de gráficos, ya sea el tiempo invertido, los honorarios, gastos o suplidos que se hayan ido incorporando y de esos honorarios cuánto hay facturado, no facturado o no facturable. Para poder crear la factura lo podríamos hacer desde dos lugares, bien sea desde este apartado de últimas facturas donde nos aparecerían todas las facturas que hemos ido creando en este expediente, por lo que pulsando el botón de más se nos iniciaría el proceso para crear la factura, o bien en la izquierda nos podríamos ir al apartado de ventas, que es donde veríamos también ese listado de todas las facturas que se han creado en este expediente. Ya sea por un medio o por otro, al pulsar en el botón de nuevo se nos abriría la misma ventana. En este momento podríamos decidir si queremos crear una nueva factura, una nueva nota de abono o una nueva nota de provisión. Las provisiones de fondos quedarán pendientes y se descontarán después de la factura final. Si pulsamos en crear una nueva factura, se nos abrirá el proceso para poder generarla. En este caso estamos visualizando en qué expediente nos encontramos, cuál es la contabilidad, que lo habitual es tener una única contabilidad, aunque pudieran tener más de una contabilidad en el caso de que fuera necesario, el cliente al que se le va a facturar, que lo ha cogido automáticamente del expediente, y ya por defecto nos muestran todas las actividades que están pendientes de facturar. Aquellas actividades que hayamos metido como no facturables no aparecerán en este listado. Si se tratara de un expediente muy extenso y hay un largo historial de actividades pendientes de facturar, desde aquí arriba podríamos indicar cuál es la fecha de inicio y de fin que queremos ver las actividades y tan solo se nos mostrarán aquellas actividades que cumplan esos parámetros de fechas. En todo caso, siempre vamos a poder marcar o desmarcar aquellas que queramos, de modo que aquellas que queden desmarcadas quedarán pendientes de facturar para que en un futuro se las podamos facturar al cliente. En el caso de que hayamos revisado que todas las actividades estaban correctas, pero falta alguna por añadir, siempre podremos pulsar el botón de nueva actividad y generar la actividad directamente antes de crear la factura. En el momento que ya dispongamos de todas las actividades necesarias, podríamos dar al botón de continuar, donde se nos mostrará un resumen de todos los conceptos económicos. Aquí incluimos honorarios, gastos, anticipos, suplidos, etc. En el caso de haber metido en el expediente alguna provisión de fondos o anticipo, nos hubieran aparecido para marcarlas junto a las actividades y aquí también aparecerían esos importes. Antes de finalizar, en la parte superior tendríamos la fecha de la factura, también nos aparece el número que por defecto Cleos ya autonumera automáticamente, de modo que no es necesario meterlo de forma manual. Pero si en algún momento fuera necesario eliminar una factura, ese número quedaría libre y podríamos aquí manualmente volver a indicar que estoy creando la factura con número tal que fue la que eliminamos anteriormente. También nos permite seleccionar el diario, la fecha de vencimiento, que esto afectará a la factura en tanto a que si llegada a esa fecha todavía no la tenemos pagada, Cleos nos la va a remarcar en rojo y nos va a permitir filtrar facturas que hayan vencido y todavía no hayamos cobrado. Y directamente nos permitirá o crear esta factura como proforma o como final. En el caso de que la creemos como proforma, nos va a permitir seguir añadiendo información hasta que, llegado el caso, podamos crearla ya como definitiva y Cleos la deje bloqueada para que ya no pueda modificarse, salvo que se elimine o se genere una factura de abono. Para completar el proceso le voy a dar a crear y generar el documento. Cleos me hace un resumen de la fecha, el importe, la contabilidad, etc. Pulsamos para que se guarde y se genere. Y por defecto Cleos ya me permite generar ese documento de Word, el cual posteriormente podríamos enviar a nuestro cliente. Por defecto tenemos incluido algunos modelos de factura, pero siempre se podría personalizar con el modelo de factura que se utilice en el despacho. En caso de que lo necesiten, contacten con nuestro soporte técnico para que les puedan dar indicaciones. Al finalizar, lo que va a generarse es ese documento de Word del que hablábamos, donde se compila toda esa información económica.
Si cerramos Word y volvemos al expediente, podremos visualizar que tenemos una factura de tal fecha con tal número y que se encuentra no pagada. De este modo, primero hemos registrado las actividades, todos los conceptos económicos que queríamos facturar y después los hemos pasado a facturar. Pero como comentábamos al inicio, también hay una forma directa de poder crear una factura sin tener que pasar por actividades. De modo que nuevamente le voy a dar al botón de nuevo, nueva factura. En este caso, como no hay actividades que hayan quedado pendientes de facturar, aparece todo este listado en blanco y podría o bien crear una nueva actividad para poder facturarla o directamente darle a continuar para pasar al siguiente paso. Ya en el punto donde aparecía el resumen, vamos a tener la opción de poder decir que queremos añadir directamente, por ejemplo, honorarios, gastos suplidos, de forma que nos saltemos el apartado de actividades y vayamos directamente a, por ejemplo, meter un honorario, indicando la fecha, el propietario, la descripción, la cual saldrá posteriormente en el documento de Word, así como el importe de esos honorarios. Una vez introducida la descripción y el importe, pulsamos en el botón de guardar y ya tendremos la factura lista para poder generarse. En este caso lo voy a guardar como proforma para que podamos ver que el procedimiento es el mismo. Ya sea que la factura se haya generado de forma directa o indirecta a través de las actividades, llegará un momento en el que queramos registrar el pago de esas cantidades. Para poder hacerlo, sencillamente marcaremos la factura que necesitemos y en la parte superior tendremos la posibilidad de registrar el pago del cliente. En esta ventana vamos a poder ver el cliente, la contabilidad, el expediente y poder de esta manera filtrar todas las facturas que nos deba el cliente y poder seleccionar aquellas sobre las que queramos aplicar el pago. Dado que hemos creado una factura proforma y una factura final, aquí lo que nos aparecen son solamente las facturas finales. En cuanto marcamos la factura que nos interesa, ya nos aparece aquí la cantidad, aunque no tiene por qué ser el total, sino que podríamos marcar una cantidad parcial y Cleo reflejará la cantidad inicial, la cantidad que se está abonando y qué es lo que queda por pagar. Tras hacer la gestión ya podríamos pulsar el botón de registro y al haber registrado un pago parcial aparece el cartel de pagado parcialmente. Si volvemos a pulsar nuevamente en registrar un pago, nos aparecerá la misma factura pero nos indicará la cantidad total que queda por pagar. Marcamos la factura, pondríamos el comentario si es que nos interesara y marcaríamos el registro. Dado que se han registrado todos los pagos, ya aparece la factura como pagada. El sistema para registrar un abono o una provisión de fondos es exactamente igual. Por ejemplo, en nota de provisión, podremos visualizar aquí los anticipos, provisiones de fondos. Sencillamente introduciríamos la cantidad que necesitáramos, ya sea en el apartado de provisiones o ya sea en el apartado de anticipos. Lo podríamos guardar como proforma, lo podríamos generar como final, tendríamos la posibilidad de registrar pagos, exactamente igual que si se tratara de una factura normal. Si regresamos de nuevo al apartado de facturación del expediente, podremos ver más información de la que teníamos antes. Aquí ya nos está dando el beneficio que hemos obtenido de este expediente, la cantidad de tiempo invertido, de todas esas actividades que hemos introducido ya teníamos la información de honorarios, gastos suplidos, etc. Y aquí a la derecha podemos visualizar la información de facturación en tanto a cuánto hay de facturas pro forma, cuánto hay de facturas pagadas, no pagadas, saldo vencido, y podemos visualizarlo sin IVA o podemos visualizarlo con el IVA incluido. Y como hemos metido mucha información económica, si nos vamos a la pestaña general del expediente, veremos que la ventana de inicio del resumen financiero también nos muestra esa misma información. Pero toda esta gestión económica que hemos hecho directamente en el expediente, la podemos realizar también desde fuera del expediente. Si nos vamos al apartado general de actividades de Cleos, podremos visualizar todas las actividades que tenemos introducidas en la aplicación. Podríamos realizar filtros aquí por palabras, podríamos realizar búsquedas avanzadas para poder acotar los resultados de actividades que queremos visualizar. Podemos ver el cómputo ya sea por tiempo, ya sea por importe. Y desde aquí también podríamos pulsar en darle a una nueva actividad para poder lanzar el mismo proceso que veíamos antes, con la diferencia de que al no haber sido lanzado desde un expediente, vamos a tener que indicar en qué expediente queremos registrar esta actividad. Lo mismo sucedería en lugar de con las actividades, con las facturas. Si nos vamos a la pestaña general de facturación, podremos ver todas las facturas que se han generado, poder filtrar ya sea por año fiscal, ya sea por el tipo de documento, ya sea por el estado de cualquiera de ellos, así como un resumen económico donde vamos a poder ver la cantidad total, el IVA, de esas facturas cuánto hay en honorarios, en gastos, en suplidos, en provisiones, y como cómputo general de esas facturas cuánto hay pagadas, no pagadas, cuánto hay en proforma, y esta cantidad lo podemos ver con IVA o sin IVA. Y recordarles que tanto en la pestaña general de actividades como en la pestaña general de facturación siempre disponen en la parte inferior del botón de vista avanzada que les va a permitir continuar haciendo filtros y además exportar esa información a Excel con las ventajas que tendría el disponer de toda esa información económica en Excel.
En lo referente a actividades y el cómputo de horas, hemos añadido dos cuestiones extra. Por un lado tenemos el temporizador. Muchas veces realizamos ciertas gestiones que nos va a llevar un tiempo finalizarlas y queremos computar ese tiempo en ciertos expedientes. En cualquier momento podríamos iniciar aquí el temporizador, de modo que Cleos empiece a computar cuánto tiempo estamos dedicando a esa gestión en concreto. Pero no solamente nos permite hacer la gestión con un único temporizador, sino que podríamos tener varios temporizadores iniciados a fin de que podamos ir computando ya sea una llamada telefónica en la que me encuentro ahora mismo, ya sea que estoy redactando un documento, ya sea que estoy atendiendo a algún cliente en ese momento y podamos ir añadiendo nuevos cronómetros a la lista. Estos cronómetros, para poder diferenciarlos, podríamos editarlos y poder indicar esta gestión que estoy realizando, en qué expediente quiero computarlo e incluso ponerle una descripción que después quedará reflejada en el expediente. O en el caso de que no queramos ponerle un expediente, podríamos directamente añadirle una descripción sin más, redacción de documento, por ejemplo, y el listado nos mostraría tanto los cronómetros que tienen expediente como los que tienen simplemente una descripción. Llegado el momento de que hayamos finalizado con esa gestión, podríamos darle ya a detener y podríamos computar ese tiempo que hemos estado dedicándole en el expediente, añadiéndole una descripción si es que no lo hemos hecho anteriormente, de modo que el tiempo dedicado en esa llamada, en esa redacción de un documento, en esa atención al cliente, quede ya reflejado en el expediente a modo de actividad que podría ser facturable en un futuro en el caso de que se deseara. Asimismo, a la derecha del temporizador hemos puesto este registro rápido de horas que nos va a permitir tener una única ventana desde la cual computar tiempos de una forma muy rápida. Muchas veces puede suceder que estemos fuera del despacho una serie de horas y después cuando regresemos deseemos sacar unos minutos para poder computar todas esas horas de golpe. Desde esta ventana le podríamos ir diciendo que queremos crear una nueva actividad, indicarle el tipo, por ejemplo aquí tenemos puestas horas facturables, gestiones internas, formaciones, etc. Cuánto tiempo le hemos dedicado, lo podemos meter manualmente, seleccionarlo de la lista, en qué expediente queremos computarlo y la descripción de esa actividad para que quede registrado dentro del expediente. De modo que computar horas en diferentes expedientes se puede hacer desde una sola ventana. Para finalizar, queremos recordarles que siempre pueden contactar con nosotros desde este botón de ayuda e información, dado que aquí tienen el apartado de soporte y acerca de Cleos, donde van a encontrar nuestro número de teléfono para poder contactar con nosotros siempre que lo necesiten y, en el caso de que lo deseen hacer por escrito, pueden acudir a nuestro centro de asistencia, que le abrirá nuestra página web donde rellenando este sencillo formulario se hará llegar su consulta a nuestro departamento técnico que le dará contestación lo antes posible. Les agradecemos el tiempo que han dedicado a ver esta formación. Muchas gracias por confiar en Wolters Kluwer.